Bueno, entonces voy a explicar los objetivos, voy a decirlos. El primero es definir y determinar cómo actúa la masa puntual localizada en su centro de masas combinado. La segunda es determinar el disparo de la bola dentro del péndulo y también observar el ángulo máximo que alcanza el péndulo para determinar su altura requerida con el fin de hallar su velocidad inicial como se presenta. También toca analizar el comportamiento del cuerpo antes y después teniendo en cuenta su colisión y oscilación de acuerdo a los parámetros presentados como el momento lineal y la energía mecánica. Y por último, tenemos que evaluar y comparar los resultados de la rapidez con la que se lanza el proyectil en todas las actividades anteriores. Bueno, pues yo les voy a explicar detalladamente cómo elaboramos este péndulo. Sencillamente lo hicimos con este disparador, donde al principio tenía un problema de amortiguamiento. Lo que hicimos sencillamente fue mejorarlo. Y acá el otro problema que teníamos era que cuando se disparaba la bala, sencillamente no se incrustaba. Y esto es fundamental para un principio del momento lineal y la conservación, donde sencillamente esto es lo que genera tensión, y lo que hacemos a continuación es que sí genera la oscilación y sí cumple con todos los requisitos establecidos, sencillamente. Bueno, yo les voy a hablar de esta etapa para ver si cumple los momentos de conservación en momento lineal, donde estos siguen dos etapas, que las vamos a ver a continuación. Donde la primera etapa es incrustación, la segunda etapa es oscilación, donde decimos que la primera etapa la podemos determinar de acuerdo a la conservación del momento lineal antes y después de la colisión entre la masa, que es el proyectil, y la masa mayor, que sería el bloque, como se evidencia aquí, y de acuerdo a la primera etapa. Esto lo tenemos que hacer para comprobar si el péndulo balístico si es apto para seguir la actividad 4 y 5, donde el cuerpo M debe estar en reposo. Esto debe estar en reposo para que cumpla las condiciones. Lo mismo cuando la bala entra a la M mayor y no debe generar un movimiento. Para la etapa 2 sería la oscilación, donde nos dice que podemos determinarla que se cumpla la conservación de energía mecánica, donde dice que la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial, donde tiene que alcanzar la misma altura tanto por derecha como izquierda, de acuerdo a su simetría, de acuerdo a la oscilación generada, que esta sería la oscilación. Vamos a pasar a la primera etapa, donde nos mencionas que es la etapa 1, donde tenemos que determinar la colisión y la conservación de momento lineal, donde de acuerdo a los parámetros que la profe nos pide, nos dice. Bueno, entonces a continuación vamos a ver la primera etapa, que sería la colisión, donde nos dice que PT1 y PT2 tienen que ser iguales, de acuerdo al principio de conservación de momento lineal, donde sencillamente lo que hicimos fue seguir el ejemplo de la profesora, donde tomamos el antes, el después, el antes, el después, donde la gráfica nos dio similar de acuerdo al péndulo, donde esta sería la del proyectil, esta sería la del péndulo, donde hicimos que el PP1 es 225.34, de acuerdo como se mostró aquí, esto está en 0, de acuerdo a esto, y esto nos dio esto. Y en el otro, este fue en el antes, en el después nos dio a continuación, que fue el 54 que nos dio aquí, en el después, con respecto a aquí en el después. Y eso, la sumatoria de esto nos dio igual, donde sí se aplica la conservación de acuerdo a esto. Bueno, esto también pertenecería a la etapa 1, que sería la conservación del momento lineal, donde nos dice que K1 tiene que ser mayor que K2, donde sencillamente la profe nos dio que teníamos que graficar la energía cinética lineal con respecto al tiempo, donde mencionado como se decía antes, este sería el antes, este sería el después, este sería el antes y este sería el después, con respecto al proyectil y al péndulo, como se genera, donde nos decía que K1 es mayor a K2. Como se evidencia, de acuerdo a la tabla, el antes y el después, donde el K1 sí es mayor y el K2 es menor, donde sí cumpliría el principio de conservación de momento lineal. Esto sería para la etapa de incrustación. Bueno, y ya por último pasaríamos a la etapa 2, que sería la oscilación. Como se menciona aquí, la profe nos pidió
graficar una con respecto a la energía potencial gravitacional y una a la energía cinética lineal, donde nos decía que teníamos que hallar el K y el U máximo, como se evidencia en las gráficas, y coger dos puntos que sencillamente que al sumarlos nos diera prácticamente igual. Entonces nosotros hicimos esto y también nos cumple de acuerdo a lo que la profe nos está diciendo, de acuerdo a las gráficas y lo que nos pidió sencillamente para que se cumpliera la primera etapa y la segunda etapa. Y bueno, a continuación vamos a ver la primera etapa, que es la colisión, de acuerdo a las gráficas que la profe nos pidió, para ver si cumplía esto, para ver si el péndulo era apto. Vamos a ver la simulación con respecto a la bala y al péndulo de la masa. Como se evidencia, tenemos lo mismo, que este sería el antes, este sería el después, este sería el antes y este sería el después, como se evidencia. Y bueno, esta sería para la conservación del momento lineal, de acuerdo a la energía cinética, de acuerdo a las gráficas que la profesora nos pide. Como se puede evidenciar acá, vamos a ver la simulación. De acuerdo a los parámetros ya mencionados anteriormente, vamos a ver la simulación y cómo se comporta esta. Donde se puede evidenciar que esta es la máxima, esta es la mínima, esta es el antes, este es el después, este es el antes y este es el después, donde tenemos que cumplir, donde K1 tiene que ser mayor que K2, donde anteriormente ya se evidenció, donde estamos mostrando las gráficas para cada uno. Bueno, y ya por último pasaríamos a la segunda etapa, que sería la oscilación, donde nos pide que demostremos con respecto a estas gráficas para ver si se presenta esto en total para hallar la energía mecánica, que sería la sumatoria de estas dos, para hallar los máximos y que tenga una relación. Como se evidencia, así se comportaría la gráfica, como ya mencionado en el PowerPoint anteriormente, donde este sería el máximo y el de aquí sería el máximo, de acuerdo a los cálculos de allá, donde sencillamente el péndulo, por decirlo así, se aprobó todo y se cumple con los requisitos para pasar a la actividad 4 y 5, que las vamos a ver a continuación. Bueno, voy a explicar el procedimiento de la actividad 4. Primero toca ubicar en el péndulo verticalmente y al lanzar horizontalmente. Asegurándose que el proyectil y el péndulo estén alineados para que así el proyectil se incruste con el péndulo. Segundo, toca que el dispare el proyectil se determine la altura máxima a la que se eleva el péndulo. Para que esta tarea podemos utilizar las gráficas que proporciona el GO o también la barra de referencia, pero tenemos que tener presente que esta no intervenga en el movimiento del péndulo. El tercero es que tenemos que explicar en el informe cómo tuvimos H. En el cuarto es determinar la rapidez con la que se disparó el proyectil en velocidad inicial. La quinta es determinar la incertidumbre con la rapidez en la que se disparó el proyectil con la incertidumbre total. El 6 es que tenemos que explicar el caso, o sea, hay una dependencia y cuál es. Entonces también tendremos que explicar si está estimizar la rapidez con la que es el disparo del proyectil. En la actividad 5, ya por último, tenemos que comparar los resultados de la rapidez con la que se lanza el proyectil obtenidas en las actividades 2, 3 y la masa del péndulo la podemos calcular o mirar acá a través de lo que dice algo, que es 19,963 kilogramos. La masa de la bala es de 6,283 kilogramos, como observamos. Y para determinar la altura máxima, cogemos una gráfica que, como veremos a continuación, que su altura máxima de oscilación sería este punto de acá, que sería los 12,0
120 metros. Esa sería su posición, su altura máxima, y su altura mínima sería acá ya cuando inicia la colisión, que sería de 8,280 metros. Para hallar la velocidad inicial cogemos la fórmula que nos dan, entonces ahí reemplazamos la masa del péndulo más la masa de la bala dividido la masa de la bala por la raíz de 2 por la gravedad sobre h, que h sería la altura máxima de oscilación del péndulo. Ahí multiplicamos y dividimos, sacamos la raíz y quedaría 4,177 por 15,415 metros sobre segundos, y eso nos daría una velocidad inicial de 64,388 metros sobre segundo. Mi nombre es Brian Pacheco del NRC 157 y esta vez tenemos que determinar la incertidumbre en la rapidez con la que es disparado el proyectil. Bueno, para esto tenemos primero que todo reemplazar. Ya que después hayamos reemplazado, multiplicamos los paréntesis con paréntesis y esto nos da igual en ambos casos. Y el resultado sería de 2, bueno, esta pregunta nos dice lo siguiente: el valor obtenido para la velocidad inicial y su incertidumbre solamente son válidos si el proyectil al salir del lanzador está muy cerca del péndulo o es independientemente de esta distancia. Bueno, cuando el proyectil abandona el disparador, este sufre y pierde aceleración debido al rozamiento del viento y el cual depende de las características del proyectil, ya que desde el punto de vista cinemático la velocidad instantánea del proyectil es aproximadamente a la velocidad media, donde d es la distancia recorrida por el proyectil y t es el tiempo en que tarda en recorrer la distancia. En esta oportunidad vamos a hallar la velocidad inicial para Y, dado que es un ejercicio de caída libre propulsado por un resorte. Tenemos en cuenta el tiempo de subida, que es de 3,448 segundos, el tiempo de bajada, que es de 3,775 segundos, su altura máxima, que es de 71,16 metros, y que su tiempo inicial es de 0,22 segundos. Esto pues podemos evidenciar donde sacamos los resultados del tiempo de bajada, el tiempo de subida, y aparte le sumamos el tiempo de vuelo, que nos da de 7,23 segundos. Para ello nos ubicamos en la siguiente gráfica, que nos dice y es igual a la velocidad inicial en y, la posición inicial en y, más la velocidad inicial en y, el tiempo menos un medio de la gravedad por t al cuadrado. Lo que hacemos es reemplazar valores simplemente. Entonces ponemos la posición en y, la velocidad, pues que es lo que queremos hallar, y pues la gravedad y el tiempo. Nos disponemos a ubicar cada uno de los procedimientos y simplemente a despejar lo que queremos hallar, que es la velocidad en y, en cuestiones de tiempo. Dado todo esto, quedamos en que la velocidad en y da 3,16,592 metros sobre t, pues, que sería el tiempo, que sería 7,23 segundos, y efectuando esa división nos da que la velocidad inicial en y sería de 43,788 metros sobre segundo. Vale, acá nos disponemos a hallar las velocidades para cada altura. Cabe resaltar que ubicamos 20 alturas diferentes, cada una respectivamente ubicadas a una distancia considerable de la otra. Entonces acá están ubicadas pues con su altura, y nos da el tiempo de vuelo, pues debido a las gráficas que nos muestra el Google. Acá se pueden dar cuenta. Y acá podemos ver una parte del simulador donde ubicamos un láser
para que pues, nos diera como una ubicación respecto a los resortes. Vale, acá lo que tenemos es el tiempo de vuelo, el alcance horizontal, pues que nos dio algo. Acá encontramos las gráficas que también se nos presentaron. Vale, acá tenemos el tiempo de vuelo en X, la altura en Y, y X al cuadrado y X por Y, sacando esta para la sumatoria. Aquí lo que hicimos fue hallar la ecuación lineal, pues para resolver la sumatoria y el coeficiente, todos los coeficientes. Acá está cada uno el tiempo de vuelo, la altura. Acá están las fórmulas que se utilizaron o se emplearon para hallar cada uno de estos resultados. Acá nos disponemos, cuando ya teníamos A y B resueltos, que pues era lo que se estaba buscando, lo que hacemos es reemplazar en esta ecuación el tiempo de vuelo en X, lo cual nos da X. Esto lo ubicamos acá para encontrar la velocidad inicial. Cabe en cuenta la fórmula que está acá, que X es igual a velocidad inicial por tiempo. Dado esto, estos fueron los resultados que nos obtuvieron para cada una de las alturas. Ok, lo que se quiere evidenciar con este proceso es la velocidad inicial. Acá, como se pueden dar cuenta, tenemos la masa 1, la masa 2 y la altura. La masa 1 es empujada por un resorte y la cual se incrusta en la masa 2. Esta tiene un término de oscilación hacia arriba y dará como la altura esto. Masa 1 tiene un peso de 6,283 kilogramos y la masa 2 un peso de 19,963 kilogramos. La altura será de 12,124 metros. Basándonos en esta fórmula, la cual quiere decir que la velocidad inicial es igual a masa 2 más masa 1 sobre masa 2 por la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Procedemos a reemplazar valores, como se pueden dar cuenta acá, y esto nos dará como resultado la velocidad inicial. Bueno, ya para terminar vamos a hacer la comparación de las incertidumbres obtenidas en la actividad 2 y 3 y 4. Vamos a comenzar con la actividad 2, donde sencillamente el 0,362 fue nuestra incertidumbre, la velocidad hallada. De acuerdo a la fórmula, lo que hicieron fue reemplazar la altura obtenida por la fórmula que se planteó aquí. Esta sería para la primera, donde esta sería una. Ya para la otra sería, para la actividad 2 fue la de regresión lineal, donde sencillamente esta se obtuvo de la siguiente manera. Se obtuvo mediante la regresión lineal. Cuando ya habíamos tratado de hallar A y B, comenzamos con la relación, que sencillamente fue estas ecuaciones que la profe nos planteó, y sencillamente lo que hicimos fue reemplazar de acuerdo a la sumatoria de las tablas obtenidas, donde en la incertidumbre nos dio 0,529 y en la B nos dio 8,731, donde nos decía que estas no podían quedar negativas de acuerdo a las incertidumbres planteadas. Ya por último sería sería la tercera, que esto fue la ecuación que la profe nos planteó, determinando si de acuerdo a la ecuación que estaba en esta, que a ver si nos servía o no, y nosotros la tomamos. De acuerdo con esto hallamos la velocidad inicial y con eso sencillamente hallamos la incertidumbre como se presenta aquí, que lo que hicimos fue reemplazar dato por dato. Al final nos dio 2,65. Y bueno, ya para terminar yo les voy a decir el análisis de las incertidumbres, de acuerdo a que nos dieron 3 y eran diferentes. Digo que las incertidumbres es el parámetro asociado o resultado a la medición, que se caracteriza por la dispersión de valores que podrían ser razonables, atributos, valores a medir, donde si se pueden evidenciar, cada actividad tenía algo diferente, ya sea para la actividad 4 que era el péndulo balístico, para la actividad 3 que era el movimiento parabólico y la actividad 4 que era caída libre, donde cada una tenía un parámetro físico
que hacía que, por decirlo así, la incertidumbre de la velocidad fuera diferente. Como ya mencionado anteriormente, aquí nos dio 2,65, que esta es para la actividad 5, esta nos dio 0,362, pero esta es para la actividad 2, y esto nos dio como tal, en A y B, 0,52, 8,73, que eso sería para la actividad 4, donde podemos identificar que cada una de estas es diferente, debido a que algunos están en caída libre, otros están en movimiento parabólico, otros están de acuerdo, por decirlo así, en energía, en un momento lineal, o en una energía cinética, o en una energía mecánica aplicada, de acuerdo como se evidencia en el péndulo. Todos van a comportarse de una manera diferente debido al valor del medir y también con respecto a su velocidad inicial allá. Y muchas gracias por su atención. Como conclusión del péndulo balístico tendremos que los elementos utilizados y su respectivo material forman un papel determinante para encontrar y demostrar los resultados obtenidos. Otra conclusión podría ser que el momento lineal se conserva, pero todo lo contrario pasa con la energía cinética, puesto que esta, después del choque, se convierte en energía potencial, y esto hace que se determine como no conservada. Una siguiente conclusión podría ser que una colisión o choque se considera perfectamente inelástico si y solo si sus dos objetos, después del choque, se mantienen unidos sin generar energía cinética. Y una última conclusión podría ser que podemos encontrar la velocidad inicial teniendo en cuenta el momento lineal.